desde el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte, hoy queremos darle la más cordial bienvenida a la Masterclass Excel para Finanzas. Para hablarnos de ello, contamos con la presencia de Milton Acero, quien hoy nos acompaña, ingeniero industrial, magíster en Ingeniería Administrativa y especialista en Logística Empresarial, con una amplia experiencia en administración de la cadena de suministros, en planificación y control de la producción y en implementación de sistemas informáticos para la mejora del flujo de información. Queremos invitarlos a dejar todas sus preguntas e inquietudes en el chat dispuesto para ello o levantar la mano para habilitar sus micrófonos e intervenir. Al final de la sesión tendremos un espacio para resolverlas. Sin más preámbulo, bienvenida a nuestro experto. Milton, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta presentación. También muy contento de estar nuevamente compartiendo por acá con ustedes todo este tema que es interesante, que es el tema de finanzas y cómo nosotros podemos explotar, cómo podemos nosotros utilizar Excel para poder aprovechar cada una de las funcionalidades que tiene Excel para que nosotros podamos sacarle el máximo provecho a la utilización de esta herramienta. Entonces, yo les voy a compartir pantalla, voy a mostrarles uno de los archivos que se han utilizado, de la información que nosotros hemos utilizado en los cursos que ya hemos dictado acá en el SEC de Uninorte, y cómo esto le va a servir a usted para tener una mejor perspectiva de la utilización de la herramienta. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para el tema de análisis financiero. Por ejemplo, tenemos Python, tenemos R, tenemos Excel, que es una herramienta también muy buena, que nos permite a nosotros hacer cálculos rápidamente y que tiene incorporado muchas funciones que antes se hacían a través de calculadoras o antes se hacían a través de procesos manuales en donde se elevaba, por ejemplo, para calcular el valor futuro se calculaba la potencia multiplicando por la función 1 más la tasa a la n, en donde ese valor se utilizaba una calculadora y para nosotros en ese momento era complicado, ¿cierto? Poder hacer todos esos cálculos. Entonces hay una herramienta que se llama Excel que nos permite y nos facilita esos cálculos para que nosotros vayamos generando esa información y la vayamos dejando predeterminada para poder compartirla con nuestros compañeros, contra nuestros padres, con nuestros jefes, y ya podríamos nosotros tener todo el panorama completo de lo que es la evaluación de un proyecto por las diferentes metodologías que existen. Entonces, les voy a compartir pantalla con todo gusto para que ustedes vean algo de lo que nosotros hemos venido trabajando en Uninorte por intermedio del SEC. Bueno, aquí, así como lo comentaba Andrea, soy magíster en Ingeniería Administrativa, especialista en logística, entonces conozco desde la parte de finanzas y conozco también la parte operativa. En cuanto a logística se trata, también estoy certificado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno de Colombia. Trabajo como líder de analítica en el retail más grande de muebles de Colombia también. Soy profesor de las asignaturas de Business Intelligence y Finanzas en la Universidad del Norte. Bueno, como lo comentó Andrea, amplia experiencia empresarial y también práctica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a diferentes problemas? Nosotros lo que debemos entender es cuál es el negocio. Primero, entender el negocio y colocar un contexto para poder determinar cuáles son los objetivos que nosotros vamos a desarrollar y si esas variables o esas funciones que vamos a utilizar de Excel deben estar contextualizadas en si el negocio, por ejemplo, es
una empresa que se dedica a financiar un producto, o si la empresa se dedica, o la empresa tiene qué tipo de financiación o qué tipo de apalancamiento financiero. Entonces, el punto de partida siempre, cuando ustedes vayan a tratar temas financieros, es identificar cuál es el objetivo del negocio, tenerlo claro, para poder, cuando se vaya a armar el modelo del proyecto financiero, nosotros podamos tener toda esta información, la podamos, o sea, la podamos enmarcar en el negocio y no nos salgamos de, digamos, de esas reglas. Clave, identificar la pregunta del negocio al que se va a relacionar el tema de lo que nosotros vamos a resolver a nivel financiero, que debe ser conciso, relevante, alcanzable. Con Excel nosotros vamos a tener no solo la parte de fórmulas, sino que también vamos a poder conectar las diferentes fuentes de información. Aquí yo les doy un pequeño ejemplo por ejemplo, el manejo de archivos, bases de datos, si ustedes tienen Azure, si tienen SAP, si tienen otras fuentes de información, o si se van a conectar archivos de texto, eso también nosotros lo podemos mirar, también se los puedo mostrar cómo se hace, cómo es esa conexión a archivos JSON, a bases de datos SQL, no SQL, a extracción de información desde los datos que nosotros, por ejemplo, necesitemos traer datos de la tasa de usura del Banco de la República, cómo traernos esa información hacia el archivo Excel y no tener que estar copiando y pegando la TRM diariamente, sino que nosotros podamos traer esta información, y ya hay unas API que nos permiten extraer esos datos que son libres, que el Banco de la República los proporciona y que usted los puede traer, y simplemente cuando usted abra su archivo de Excel ya usted va a tener la TRM actualizada, va a tener podría tener la tasa de colocación de determinados bancos, podría tener información sociodemográfica que nos brinda el DANE a través de los portales en general. Importante siempre en el tema de Excel, ¿para qué nos sirve Excel? Además de utilizarlo como una calculadora, es que nosotros lo podemos integrar en un modelo en donde nosotros tengamos cada una de las etapas, tanto la transformación de los datos, la extracción, y también el modelo que vayamos a nosotros a utilizar. Entonces, nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, de la tabla dinámica convencional, que nos va a servir a nosotros para hacer cálculos, para agrupar, para mirar información de diferentes formas. Este tipo de información puede ser numérica, puede ser información categórica. Esto también lo vamos a mirar nosotros, lo vamos a mirar en este curso que estamos planteando con el SEC, que ya empezaría la próxima semana, y que yo les voy a ir dando unos detalles, pero inicialmente lo que queremos ahora es que ustedes sepan qué se puede hacer con Excel a través de todo este tema de las fórmulas. Y nosotros en el tema de fórmulas, nosotros vamos a encontrar, en esta parte de aquí, vamos a encontrar un conjunto de información. Aquí tenemos, por ejemplo, fórmulas que son tipológicas, que si nosotros estamos trabajando y estamos haciendo un modelo completo, no solo debemos saber las fórmulas financieras, sino que también deberíamos entender cómo funcionan las fórmulas de texto, las fórmulas de fecha y hora, porque muy posiblemente vamos a traernos datos de la base de datos en donde la información como tal no viene configurada como nosotros la necesitamos. Entonces aquí en esta parte vamos a tener fórmulas estadísticas, estas de ingeniería, cubo, información. Miren que aquí nos dicen, por ejemplo, si un valor determinado es par, es impar, tema de compatibilidad. Bueno, aquí nos hablan de estadística, web, lógicas, y de este lado las financieras, que son las que más vamos a utilizar acá. Miren que aquí hay fórmulas de amortización, de interés efectivo, calcular cuota, para calcular tasa, para ir al pago, el valor de los pagos, y miren que aquí con esta función podremos calcular el pago entre dos periodos, descuentos, tasa de interés, tasa nominal, cómo calcular la TIR y la TIR para el caso de no periódicos, que tienen una fórmula diferente. Entonces aquí valor presente, valor futuro. Okay. Miren que aquí está el valor presente no periódico. Y
bueno, ¿qué les puedo mostrar? ¿Qué podemos hacer nosotros con Excel? Podemos hacer maravillas. Primero, todo el tema descriptivo de análisis de información a nivel gráfico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo gráficas de líneas que nos permiten a nosotros comparar, identificar rápidamente crecimiento y comparación entre meses anteriores o hacer análisis de una determinada variable en comparación de un año con otro, o el comparar, en este caso, ingresos versus utilidad a través de una línea, de una gráfica de líneas. También vamos a tener en Excel fácilmente para hacer gráficas de barras. Este tipo de gráficas son importantes para poder visualmente nosotros identificar fácilmente cuál es la diferencia entre un valor y otro. Entonces nosotros podríamos, en temas financieros, cuando vayamos a presentar los resultados, podríamos utilizar mucho de estas fórmulas a nivel de diagramas de barras que son muy útiles. Yo las recomiendo. No les recomiendo tanto las gráficas de torta, porque las gráficas de torta tienden a que la persona se confunda realmente cuál es la dimensión que es mayor, porque el ojo humano no está acostumbrado a comparar áreas, sino a comparar longitudes. Entonces es más fácil comparar longitudes que comparar áreas. Por ejemplo, aquí tenemos datos que son adimensionales, datos de precios que también nos sirven a nosotros con un tema que tiene Excel que nos permite a nosotros construir tableros. Esos tableros pueden ser tableros financieros que nos digan cómo es el panorama de la compañía a nivel general, y lo podríamos nosotros lo podríamos llevar a nivel de detalles por áreas o por líneas de productos o por a nivel operativo, por supervisores, por jefes, gerentes, demás. También tenemos en Excel gráficas para comparar. En este caso tenemos un eje doble. Esta gráfica también la podemos hacer en Excel. Aquí tenemos un diagrama o una gráfica de barra vertical y una línea que nos va a permitir a nosotros comparar un valor contra otro. Tenemos el tema de segmentación de datos, que también es muy importante para poder filtrar y para poder rápidamente identificar un valor con respecto a otro. En el tema financiero, yo diría que nosotros en el curso que vamos a dictar en Uninorte vamos a dividirlo en 4 grandes módulos. Uno es el tema de tasas de intereses efectivas nominal periódica, cómo es el cálculo del valor presente neto, la tasa interna de retorno, tabla de amortización. Y ahora les voy a dar unos ejemplos de cómo es ese cálculo, que es sencillo, práctico y que les va a permitir a ustedes compartidamente los archivos con sus compañeros de trabajo. Y de esta forma esto quede atado y quede formulado, y simplemente cuando se modifique un valor, por ejemplo, un valor del cálculo, cuando van a calcular el valor presente neto, si de repente cambia la tasa, fácilmente él actualiza porque simplemente se modifica ese valor. Ok, vamos a tener también aplicaciones para la evaluación financiera de proyectos. Vamos a hacer análisis de costos, estados financieros, metodología de costeo total versus costeo variable, cuál es la diferencia, cómo calcular punto de equilibrio, cómo establecer apalancamiento operacional y financiero, y todo esto cómo nos va a llevar a nosotros a hacer análisis y toma de decisiones. En el tema de diagnóstico financiero, aquí les estoy dando, digamos, los temas, y ahora vamos a entrar a dar unos ejemplos interesantes de todo esto del tema de finanzas. Entonces, análisis centrado en el inductor de valor, productividad del activo fijo, concepto de EBITDA, concepto de productividad del capital de trabajo neto operativo, capital de trabajo, cuáles son esas variables y cómo nosotros fácilmente lo podemos calcular en Excel, de qué depende el capital de trabajo, cómo hacer para incrementarlo, reduciendo, por ejemplo, el inventario, reduciendo el tema de las cuentas por cobrar, incrementando las cuentas por pagar. Entonces, eso sería una especie de jueguito que nosotros podemos hacer unas simulaciones, y Excel nos los permite, para encontrar los diferentes escenarios optimistas, escenarios pesimistas, escenarios realistas, que nos permita a nosotros identificar bajo ciertas situaciones de riesgo cuál sería el comportamiento del capital de trabajo y cómo impactaría esto en el flujo de caja de la compañía.
Modelo de análisis de capital de trabajo de una empresa, apalancamiento financiero o palanca de crecimiento, con el concepto de caja libre, modelo de cajas combinadas, diagnóstico financiero con Balance Scorecard. Balance Scorecard es simplemente la agrupación de diferentes indicadores que nos permiten a nosotros a nivel estratégico identificar en dónde hay que mover, en dónde hay que presionar para que los indicadores se modifiquen. Y en el tema de diagnóstico financiero tenemos también la identificación fácil que podemos hacer nosotros a través de los diferentes estados financieros con identificación de la estructura operacional versus la estructura financiera, la financiación de la deuda, el costo de la deuda, la financiación de los recursos propios, el costo del patrimonio, el modelo del costo de promedio ponderado, el EVA. Y bueno, aquí ya les traigo, así como les prometí, por ejemplo, nosotros tenemos, en este caso que les estoy mostrando aquí en pantalla, tenemos dos proyectos que tienen flujos de dinero distintos. Y vemos, por ejemplo, que hay una salida de dinero, que hay una inversión inicial en el proyecto A, en el inicio, luego bueno, aquí la convención es que la salida de dinero está hacia abajo y la entrada está hacia arriba. Entonces, en el primer mes hay un ingreso, en el segundo mes hay una salida porque hay una inversión, en el tercer mes hay otro ingreso, y en el cuarto mes hay un ingreso. Entonces, este proyecto, que es un conjunto de salidas y entradas, nosotros deberíamos saber cuál es esa tasa de retorno para poder compararla y establecer qué le es más conveniente para el inversor, si es el proyecto A o el proyecto B. Entonces, esto fácilmente nosotros lo podemos solucionar con esta, por ejemplo, con esta matriz que ustedes están viendo aquí. Hay una serie de fórmulas, y esta serie de fórmulas en donde nosotros calculamos eso y egreso nos permite a nosotros calcular la TIR. Aquí ya este tema de fórmulas, simplemente en el caso de Excel, no hay que aprenderse la fórmula, sino que lo importante realmente, y lo que yo aconsejo es, no tanto es la fórmula, porque uno no se va a volver formulístico, sino uno lo que debe tener claro es el concepto y cómo aprovechar ese concepto para poder tomar decisiones. O sea, lo importante realmente siempre va a ser el concepto. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted quiere calcular la TIR y usted tiene los valores acá de los ingresos, entonces aquí nosotros si nosotros le damos clic a la función, aquí nos va a decir cuáles son los valores y cuál es el valor a estimar. Y aquí, incluso en los mismos argumentos de la función, vamos a encontrar cuáles son esos parámetros de entrada que nos permiten a nosotros evaluar el proyecto. Entonces nos dice, devuelve la tasa interna del retorno de una inversión. Estas son las entradas para una serie de valores en efectivo. Los valores, una matriz o referencia a celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. Incluso si nosotros le damos acá en estimar, mira que él te dice que el usuario estima que se aproxima el resultado de la TIR, se asume 0,1 como el 10%. Aquí, si quieren, nos vamos al tema de ayuda sobre esta forma y encontramos en internet todo el tema de descripción, sintaxis, observación y incluso un ejemplo. Miren que aquí nos están dando un ejemplo y nos dan el tema del cálculo. Es decir, que si nosotros para estos valores, miren que en este ejemplo tenemos costo inicial del negocio, ingresos netos del primer año, del segundo. Aquí, ¿qué sucede? Aquí en este ejercicio práctico se hace una inversión inicial y hay unos retornos en los primeros 5 años. Entonces, aquí lo que nos piden es calcular, por ejemplo, el ejercicio es calcular la inversión después de 4 años. Ok, entonces tengo la función TIR y yo voy a seleccionar estos valores, de aquí sería de la 2 hasta la 6, y él me entrega el resultado. ¿Qué es lo importante aquí, señores? Lo importante siempre es tener claro cuándo se utiliza una función y otra. Segundo, poder, los resultados que nos entreguen, los resultados que nos den la fórmula, poder que nosotros podamos entender qué representa ese valor que nos está dando y por qué en este caso nos está dando negativo, por ejemplo, y por qué en este caso la tasa nos está dando positivo. Entonces, todo ese tema de esos conceptos y
es importante y nosotros la podemos ver y ustedes ustedes podrían tomar, de hecho, dos cursos, un curso financiero y un curso de Excel. La ventaja de tomar un curso que combine las dos cosas es que ustedes en una misma clase o en un mismo concepto van a estar amarrando los dos temas. El tema práctico a nivel de utilización de la herramienta Excel y el tema teórico a nivel del concepto. Cuándo utilizar y por qué este valor me está dando negativo y en dónde debo colocar cada valor para poder hacer el tema. Entonces, este es un ejemplo de una función que se utiliza mucho para el tema de evaluación financiera de proyectos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio, incluso aquí yo les coloco para manera de práctica y esto nosotros lo compartimos con nuestros estudiantes. El tema de los argumentos de la función, aquí damos un ejemplo, aquí estamos calculando la función pago para pagos constantes y en una tasa de interés constante. Entonces, y simplemente lo que estamos calculando, miren que aquí incluso doy el ejemplo. Miren, aquí estoy utilizando la función pago y aquí nos dicen cuáles son estos parámetros. Miren que está de este lado. Los parámetros están acá, entonces nos dicen, la tasa es la celda B5. Para este caso, cuando ustedes van a hacer tablas, es importante que ustedes identifiquen o que sepan cuál es la diferencia entre el concepto de funciones de celdas relativas, celdas absolutas y celdas relativas. Para cuando ustedes vayan a arrastrar el resultado, por ejemplo, en el caso de que la tasa sea fija para los diferentes registros o para los diferentes valores que están analizando, ese valor de tasa debe ser un valor, no debe ser un valor que sea relativo, sino un valor absoluto. Entonces, ¿cómo decirle a Excel que una celda es absoluta? Bueno, entonces hay una forma. Si nosotros le damos clic a F4, ese valor de B5 va a cambiar de pesos B pesos 5, va a cambiar para B pesos 5 o a pesos B5. Mírenlo aquí en pantalla. Y lo que estamos aquí nosotros es fijando una celda para poder arrastrarla y para poder hacer operaciones para poder hacer operaciones fijando algunas y algunas sí van a quedar relativas. Entonces, dependiendo del caso, ustedes van a tener la necesidad de fijar o no fijar celdas. Por eso hay unos conceptos previos. Hay unos conceptos previos que nosotros también les vamos a ayudar y les vamos a mostrar para que ustedes puedan aprovechar todo este tema de las funcionalidades. Aquí hacemos un tema práctico, aquí damos un ejemplo y hacemos unos ejercicios que son tomados de la realidad y tomados de algunos libros de temas financieros, en donde, por ejemplo, aquí nos piden en el primer ejercicio, nos dicen calcule el valor futuro de la inversión periódica de 1.690.000 al mes durante 13 años al 4.4% del interés anual. Entonces, cuando nos dicen interés anual, también es importante identificar qué momento una tasa es efectiva, en qué momento una tasa es nominal, cuál es la diferencia entre las dos. Nosotros vamos a entrar también a mostrar ese tema conceptual. Y aquí miren que los ejercicios los vamos llevando de la mano y es simplemente colocar una fórmula, pero esta fórmula tiene una razón de ser. Vamos a tener una tasa, por ejemplo, si aquí nosotros estamos hablando de, en este caso, de una cuota, entonces vamos, por ejemplo, para hacer el ejercicio rápidamente, vamos a hacer este primer ejercicio para mostrarles todo el tema de la funcionalidad de las fórmulas de Excel. Vamos a abrirlo aquí otra vez, no importa. Ok, entonces, ok, no sé si hasta ustedes tienen preguntas, ustedes quieren abrir el micrófono, cómo vamos con las personas, ya van colocando sus preguntas en el chat, Andrea, Padri. Hola Milton, bueno, vamos a ver hasta ahora. No tenemos ninguna pregunta. Los invitamos a que si quieren prender su micrófono,
o a dejar la pregunta en el chat para Milton. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, ¿cuál es la justificación de por qué invertir un tiempo y por qué por qué dedicarnos nosotros a aprender Excel y todo este tema de creación de modelos financieros? Es que las empresas necesitan la elaboración de modelos financieros, necesitan identificar presupuestos y necesitan evaluar viabilidad de proyectos de inversiones y amortizaciones. Nosotros vamos a ayudarlos, a acompañarlos para que ustedes cumplan con 4 objetivos clave, que es primero conocer herramientas que se pueden utilizar en análisis financiero. Segundo, aprovechar esas ventajas de las herramientas que ya les he comentado, herramientas financieras para la toma de decisiones. Tercero, identificar los tipos de problemas financieros que se pueden resolver con la utilización de funciones financieras de Excel. Y cuarto, identificar variables que intervienen en los problemas financieros. Entonces, esto va dirigido a personas del Departamento de Finanzas, Administración Contable y en general cualquier persona que establezca o que tenga alguna relación directa o indirecta en la gestión financiera de la empresa. Y cómo con Excel o cómo con una hoja de cálculo, con cualquier otra hoja de cálculo, podría ser también con OpenOffice, pero digamos que las funciones son muy parecidas, como ustedes van a poder aprovechar toda esta, todas estas, todo este potencial que amarra Excel. La metodología es una metodología práctica en una sala de informática y se requiere tener previamente instalado Excel. Para este caso, por temas de pandemia, nosotros vamos a recurrir a tecnología y vamos a comunicarnos a través del Blackboard para poder compartir estos conceptos. Entonces, contenido, funciones para cálculo y conversiones de tasa, series uniformes, funciones aplicadas a préstamos, funciones para evaluar proyectos de inversión y funciones para aplicar en inversiones financieras. Que hablo un poquito de mí, que ya esto lo hablé. Entonces vamos a seguir mostrando. Aquí hacemos un ejercicio interesante también para el caso de la TIR. Tenemos unos flujos de fondos. Y en este caso en particular a nosotros nos piden determinar la decisión de realizar un proyecto versus otro. Entonces, tenemos una TIR, en este caso, bueno, aquí ya está calculado para este ejercicio, la TIR de la cosechadora y la TIR de la sembradora. Son 2 proyectos. Aquí está la cantidad de años y aquí nos pregunta cuál es la mejor opción. Si invertir en la cosechadora, si invertir en la sembradora o si conviene invertir en el mercado. Entonces, a través de la TIR, que es una forma de medir los proyectos, nosotros vamos a responder esas preguntas. Tenemos también, por ejemplo, en este caso es TIR mensual. Bueno, aquí está resuelto, aquí está resuelto. Y este es el concepto. Esto es lo mismo, pero para periodos irregulares. Miren que en este caso se están tomando los periodos regulares, se están tomando años. En este caso sería 0, 1, 2, 3, o sea, o podría utilizar, por ejemplo, meses o podría hacerlo cada 5 años, pero bueno, en este caso sería años. Pero miren que, por ejemplo, si el problema cambia y ya yo no tengo los años, no los tengo fijos, y yo tengo periodos que son periodos irregulares, la fórmula para calcular la TIR es distinta. Entonces es importante poder que nosotros podamos identificar esto para no cometer errores y para no tomar decisiones con base en información incierta, o sea, que nosotros podamos determinar cuál es el flujo de fondos y cuánto impacta esto en la TIR, o sea, cómo calcular esa TIR para periodos irregulares. Esto que se hace de una forma diferente. Miren que aquí, por ejemplo, aquí está la TIR, esta es una TIR anual y aquí es la TIR mensual. Aquí en este caso TIR periodos irregulares, porque miren que aquí este periodo inicia el 12 de marzo y el 12 de noviembre, ya que han pasado una cantidad de meses, y luego el 12 de mayo, ¿cierto? Entonces, digamos que
el concepto es distinto. El concepto es distinto, el trabajar con una TIR con periodos regulares que con periodos irregulares. También, por ejemplo, tareas, en este caso de este ejemplo interesante, aquí nos hablan de la Universidad de La Esperanza, tenemos ventas generadas por el proyecto que asciende en el primer año a 80 millones, en el segundo por 100 millones, el tercero por 120 y el cuarto por 220 millones. Los costos de operación, salarios, aquí nos dan los costos de operación, salarios, directivos, el primer año son de 30 millones, el segundo son 36, tercero 44, cuarto 54. Considera el valor de recuperación de los activos invertidos en este proyecto es de 80 millones y la inversión inicial es de 200 millones. Entonces, esta forma de evaluar proyectos que se refiere a la relación entre el beneficio y el costo, se puede hacer rápidamente en Excel. Nosotros la podemos hacer rápidamente en Excel y les va a permitir a ustedes, en el caso de que cambie alguno de los parámetros iniciales del proyecto, no tener que coger nuevamente una calculadora y empezar a calcular, sino que simplemente es modificar un valor y como eso está formulado, la respuesta o la solución va a modificar. Por lo tanto, sabemos que si los flujos cambian, es posible que la decisión de hacer una inversión u otra podrían cambiar también. Entonces, automáticamente Excel les podría hacer ese recálculo y no tener que ustedes utilizar la calculadora y coger el lápiz, sino que con esta herramienta van a poder rápidamente llegar a una solución y actualizar esa solución. O sea, que ustedes puedan compartir esa solución con alguien que lo necesite. Aquí, en este caso, que también me parece importante, es que nosotros, además de la fórmula financiera, sepamos que hay unas fórmulas estadísticas, ¿cierto? Y que estas fórmulas estadísticas nos van a servir a nosotros para poder solucionar algunos problemas. Por ejemplo, en este problema en particular que vamos a resolver nosotros en clase, nos piden, nos dan una información de reservas para un hotel y nos piden calcular ingreso promedio para la habitación, pero todo esto en fórmulas, o sea, con todo esto en fórmulas. Además de esto, nos piden calcular la cantidad de huéspedes promedios para la habitación 6 y en este punto nos piden calcular la cantidad de huéspedes promedios para una duración al menos de 2 días con una tarifa de 80,000 pesos para habitaciones pares. Entonces, es un ejercicio interesante, es un ejercicio en donde se combinan funciones estadísticas y es interesante también que las personas que estén tomando decisiones en las empresas, además de las fórmulas financieras, también manejen algo de fórmulas estadísticas. Para este ejercicio que estamos viendo aquí, hay fórmulas matemáticas, en donde aquí nos piden a nosotros hacer agrupaciones por categorías de productos. Aquí, por ejemplo, nos piden determinar el sueldo total del Departamento de Finanzas en la casa matriz. ¿Cómo hacer esto? Hay varias alternativas. Uno podría ser con una tabla dinámica y la segunda podría ser con funciones de sumar puntos y conjunto, promedio, puntos y conjunto. Entonces, estas fórmulas de Excel nos facilitan mucho la vida, nos dan la solución a unos problemas que son muy prácticos. También, ¿qué más tenemos para mostrar? Podemos nosotros hacer ejercicios. Aquí en este ejercicio en particular es muy interesante porque aquí es un ejercicio práctico. Aquí a nosotros nos piden calcular cuota mensual, nos piden cuál es el saldo de la deuda al final del segundo bimestre. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar pago y pago PRIM? Aquí nos piden el capital en el último bimestre y aquí nos piden calcular con Excel una matriz de pagos. ¿En qué consiste una matriz de pago? Es de qué forma se va amortizando el capital, de qué forma se van pagando los intereses y de qué forma se van pagando el capital. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de periodos, vamos a tener un saldo inicial y en la medida que la cuota va descontando, vamos a tener un valor que va a intereses y un valor que va a abono capital y el saldo final se va a descontar de lo que se vaya abonando a capital. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer este cálculo de la forma tradicional, que es restando y sumando? Y cómo hacerlo fácilmente con una función de Excel que nos permita a nosotros calcular cualquier periodo de esta tabla sin necesidad de construir la tabla completa. Entonces, también es una ventaja grande para
poder hacer este tema de tablas de amortización es interesante que nosotros podamos aprender a hacerlo. Aquí esta parte ya la vimos, hablamos acá de evaluación de proyectos. Aquí este es un ejercicio interesante también, y aquí, bueno, aquí les comparto algo del tema de los conceptos que es importante saber cuándo utilizar qué función. En este caso, para este ejercicio en particular, estamos utilizando la función promedio y promedio sí conjunto. Utiliza bastante. Esta forma de evaluar proyectos, que es la tercera que estamos viendo el día de hoy, es el costo anual equivalente, cómo hacer el cálculo para el costo anual equivalente y en qué momento utilizar qué tipo de forma de evaluar proyectos. Aquí tenemos dos proyectos de inversión, un proyecto A, un proyecto B, y tenemos un conjunto de información en cuanto a vida del proyecto, valor de recuperación, costos de operación y mantenimiento actual y cuánto es la inversión inicial. Entonces, a nosotros lo que nos piden es calcular cuánto es el valor del costo anual equivalente. Y con base en ese costo anual equivalente, cuando nosotros comparamos dos alternativas, podemos tomar una decisión de hacia qué proyecto seleccionar, qué alternativa coger, qué es lo que más le conviene a la empresa o a su negocio en particular. Tenemos en función de proyectos, bueno, aquí este es costo-beneficio. Miren que aquí se está calculando a través de fórmulas. Miren que aquí para el tema de beneficios, aquí calculamos con... Bueno, yo creo que esto fue lo que hice ahorita y se... Pero bueno, aquí estamos mirando, vámonos para otro archivo. Aquí estamos mirando diferentes formas de hacer todo este tema de cálculos. Y vamos a seguir mostrándoles acá. Ok, entonces aquí tenemos de todo, muchas cosas que uno a veces desconoce de Excel y que nosotros podemos sacarle el máximo provecho al tema, siempre basados en el concepto, que usted maneje el concepto financiero y que ese concepto financiero le permita tomar decisiones. No es llenar una fórmula o llenar una hoja por llenar. Excel no piensa por uno. Uno le va a dar los parámetros y le va a configurar para que él lea los resultados. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Excel? Primero, la facilidad para escribir, la facilidad para aprenderlo, la facilidad para compartir la información y la facilidad para actualizar los datos que usted vaya metiendo en esto. Y sabemos también que nosotros nos podemos conectar directamente a la base de datos de su compañía. Podríamos conectarnos a una tabla y traerle información e incluso los valores que usted, por ejemplo, que usted esté revisando, por ejemplo, a nivel de estado financiero, usted podría, si usted está haciendo un análisis, por ejemplo, un análisis vertical, o usted está haciendo o está midiendo las diferentes tasas o los diferentes indicadores financieros, por ejemplo, como la liquidez, entonces rápidamente usted podría conectarse a esa tabla en donde están almacenados los registros contables del periodo que usted necesita evaluar, y Excel simplemente usted al extraer esa información simplemente lo formula y él le va a entregar la solución de lo que usted esté midiendo. Si usted quiere medir liquidez, si usted quiere medir, si quiere hacer un análisis vertical o dependiendo de lo que usted, dependiendo de la necesidad que usted tenga. Ok, ya esta parte la vimos. Ok, perfecto. Entonces, aquí digamos que hay muchas cosas por aprender. Yo estoy dispuesto a colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Aquí nosotros además vamos a aprender cómo era la manera tradicional, cómo se hacía con el tema de la fórmula, cómo se hacía antes y cómo usted lo puede hacer rápidamente con Excel. Aquí, por ejemplo, estamos calculando el interés efectivo anual. Bueno, para este caso usted tiene una tasa nominal inicial, tiene unos números de periodo
y cómo llegar a ese interés efectivo y cuáles son esos dos parámetros. Miren que con dos parámetros, miren la diferencia, por ejemplo, de calcular esta fórmula con esta. Miren que solamente usted tiene dos parámetros de entrada, que sería la tasa nominal y la cantidad de periodos. Y con esta fórmula rápidamente, usted va a tener ese valor. ¿A qué me refiero con el tema de actualizar? Si ya no son 4 periodos, sino que son 12 periodos, te colocas 12 y él automáticamente le recalcula este valor. Entonces es una ventaja hacerlo aquí porque si usted ya hizo un cálculo, usted podría hacer varias versiones o podría hacer incluso diferentes escenarios. Este es un tema también importante para que ustedes lo aprendan, para que ustedes lo miren, porque Excel como tal tiene unos componentes interesantes en el tema de análisis de información. Les voy a mostrar algo. Por ejemplo, podemos hacer nosotros análisis de hipótesis, administración de escenarios, búsquedas de objetivos y tablas de datos. ¿En qué consiste la búsqueda de objetivos? Resulta que cuando usted tiene la fórmula y usted tiene una fórmula, es fácil. Si usted tiene, digamos, la función inversa de esa fórmula, es simplemente fácil utilizarla. ¿Cómo así? Aquí yo estoy calculando el interés efectivo y yo tengo la tasa nominal y tengo el periodo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, no tuviera el interés efectivo, sino que tuviera, por ejemplo, los periodos y el interés efectivo, a mí me tocaría utilizar la función inversa de esa función que estoy utilizando aquí. O si calcular el número de periodos, tendría que utilizar una fórmula que sería la del número de periodos. Pero, ¿qué sucede si usted quiere, por ejemplo, empezar a jugar con un parámetro mínimo y máximo para una tasa nominal y un mínimo y un máximo para el número de periodos? Entonces ya tendría dos variables que como tal están tomando diferentes valores. Pero para poder hacer esto tendría usted que hacer algo así como una matriz y empezar a calcularlo. O pedirle a Excel que a través de los escenarios, usted construye un escenario y él encuentre cuál es la mejor solución para dos determinadas variables que usted esté manipulando. Entonces es interesante todo este tema. Por ejemplo, miren que aquí en búsqueda de objetivo, aquí nos dicen cuál es el valor y cuál es el valor cambiante. En administrador de escenarios lo mismo. Yo puedo empezar a crear escenarios, es algo también interesante porque él te dice cómo, yo podría decirle cuál es el escenario. Entonces yo digo, bueno, el escenario pesimista. Yo digo, bueno, la celda cambiante es esta, ok. Listo, entonces voy construyendo cuál sería el valor de la celda cambiante. Este es el valor inicial. Entonces le digo, no, por ejemplo, sería 0.06. Le digo aceptar y ya construí mi escenario pesimista. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer lo mismo, pero voy a construir un escenario optimista. Ah, ok, me va a cambiar la tasa. ¿Cuál es mi escenario optimista? Entonces, con base en esto, yo puedo construir diferentes escenarios y que él me entregue la solución para todo ese conjunto de escenarios que hay. Es algo interesante, muy pocas personas lo utilizan, pero es algo importante que nosotros podemos hacer todo el tema de proyecciones, pronósticos, identificación, por ejemplo, estacionalidad de la venta. Sabemos que algunos productos son estacionales, que las personas, el cliente prefiere comprarlo en ciertas épocas del año. Por lo tanto, va a haber un incremento de esa demanda y nosotros debemos ajustar esa oferta porque nosotros debemos ir en función de cómo van comprando. Debemos tener alineada oferta y demanda para no llenarnos de inventario, porque es en el momento en que se llenan las bodegas de inventario del cuento. Entonces, es importante siempre tener en cuenta, por ejemplo, para hacer pronósticos de tema de almacenamiento, saber cuánto se está vendiendo para poder abastecernos lo suficiente. Y lo contrario, si no se va a vender lo suficiente, bueno, no tengamos tanto inventario. Eso también depende, bueno, y como para salirnos un poquito aquí, obviamente les estoy hablando en el caso que sea la empresa sea make to stock, porque si es make to order, definitivamente es lo que el cliente vaya pidiendo, definitivamente en ese caso no hay nada que hacer. Entonces aquí hay unos ejercicios chéveres también
con el tema de tasas. ¿Qué más? Aquí hay muchas cosas. Yo creo que es el momento, Andrea, para escucharlos, para ver cuáles son sus expectativas, qué quieren ver, qué preguntas tienen con respecto al tema financiero y a la aplicación de Excel para poder resolver estos modelos. Hemos visto diferentes cosas, les he mostrado 3 formas para evaluar proyectos, les he mostrado cómo se construye el tema de los escenarios, cómo se calcula la TIR, cómo se calcula el valor presente neto, cómo es el tema de la conversión de tasas de nominal a efectiva y viceversa. Hemos visto diferentes temas que nos van esto es como un abrebocas. Bueno, ya sé que existe esto, ya sé que existe un tema de periodos irregulares para calcular la BAN. Ahí no es lo mismo, por ejemplo, una tasa efectiva que una tasa nominal, en qué momento, cuando un banco me habla de qué tasa me está hablando realmente. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos tenerlas primero a nivel conceptual, nosotros las vamos a ver, y luego sí hacer estos ejercicios que son prácticos, ya no hacerlo en la libreta, sino que hacerlo aquí en Excel y hacer todo este tema de modelos y que nosotros podamos a futuro, cuando queramos hacer la proyección del año siguiente, tomar el mismo archivo del año anterior. Yo cojo el mismo archivo y simplemente lo que lo voy a modificar son los valores, porque ya yo construí toda la base y me voy a ahorrar un tiempo interesante porque ya no me toca estar haciendo una cantidad de cálculos ahí y porque digamos que ya no vamos a depender de una calculadora financiera porque todos esos cálculos les garantizo que se pueden hacer en Excel. Entonces, si abramos los micrófonos, yo quiero escuchar a personas qué expectativa tienen, cómo les pareció el tema de la charla, qué les gustaría ver. Yo creo que está la gente, dice, bueno, buenas tardes, ok, aquí nos hacen varias preguntas. Yashil, se pronuncia así, bueno, si quieres Yashil, abres el micrófono y nos comentas cuál es tu expectativa, qué quisieras conocer. Hola. Hola, Yashil, adelante. Perdón. Pues quisiera conocer más a fondo, más ejemplos sobre las fórmulas como tal, cómo se aplicarían. Por ejemplo, dijo lo de la TIR, pero no explicó como tal más a fondo, no, esta es la fórmula y se utiliza así. Ok, muy bien. Sí, esto, digamos que gracias. Lo importante más, ojo, lo importante más que la fórmula siempre es el concepto, que ustedes sepan a qué se están enfrentando y ya después sí viene la fórmula. La fórmula es simplemente reemplazar unos valores, que es lo que siempre hemos conocido. Si nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la suma de dos elementos, es simplemente saber cuánto es A, cuánto es B, lo sumo y me da un resultado. Eso es una fórmula. Pero lo importante, no solo te quedes con la fórmula, Yashli, sino interésate siempre por identificar para qué está construido ese modelo financiero, cómo funciona, qué problema resuelves, bajo qué condiciones o bajo qué supuesto está creado. Bueno, esto está creado. Bueno, esta TIR que está aquí está creado basado en periodos regulares o periodos uniformes. Bueno, ok. Bueno, pero mi problema no es de periodos regulares, es de periodos irregulares. Bueno, entonces yo no puedo utilizar esta fórmula porque esta fórmula no está dentro de su concepto, no está creada para esto. Entonces, esta fórmula está creada para esto otro. O sea, importante siempre que nosotros identifiquemos, que nosotros podamos identificar qué problema con qué medicamento, digamos, qué enfermedad con qué medicamento para poder llevarlo. No, porque
si nosotros no miramos cuáles son los supuestos, ¿cierto? No sabemos cuáles son las condiciones para las cuales se va a utilizar esa fórmula, nosotros vamos a estar cometiendo errores. Entonces siempre es importante que ustedes conozcan todo el tema conceptual. Yo por eso no le quise tirar fórmulas aquí, tirarle fórmulas por fórmulas, sino que me gustaría acompañarlos, que ustedes me acompañen en este curso para poder mirar el concepto financiero y en ese momento, y ya en el momento final sí dar fórmulas. Porque no es solo reemplazar, ¿cuánto es el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Ah, bueno, tengo la base, la altura, y ok, sobre 2. Ok, entonces ahora viene el concepto. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo, a qué se refiere en un triángulo la base y a qué se refiere la altura? Si yo, por ejemplo, tengo un triángulo y estoy midiendo la base mal, la fórmula no me serviría para nada porque no estoy teniendo en cuenta los conceptos para los cuales fue creada la fórmula. Asimismo, funcionan las finanzas. En las finanzas, cada fórmula está creada bajo unos supuestos, bajo por ejemplo, por ejemplo, que haya una anualidad, que el crecimiento sea uniforme, que el crecimiento sea trigonométrico, que el crecimiento sea constante. Entonces, cada fórmula va a tener un supuesto, y más que la fórmula siempre es el supuesto y el concepto. Es lo que el mensaje que yo les quiero dar a ustedes. También pregunta Marta Rinaldi. Para que Marta abra el micrófono. Pregunta algo de MySQL. Interesante. Abre el micrófono y nos preguntas. Hola, ¿se me escucha? Sí, Marta, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta y es básicamente, ya yo he trabajado con bases de datos de MySQL, pero siempre que trabajo con ellas, pues siempre me toca estar como copiando la misma tabla o pues compartiendo, digamos, ya de otros archivos, pues teniendo que, o sea, no encuentro de pronto una manera para exportar archivos trabajando con Excel y siento que se me haría más fácil trabajar de pronto en la base de datos, teniendo ya una tabla conformada en Excel. Entonces, Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer, porque me parece interesante y yo creo que esto es de las cosas que nosotros le podemos dar una aplicación fuerte a Excel. Así como les había comentado, ustedes aquí en esta parte de datos, miren que aquí les dice obtener datos, aquí les dice desde un archivo, desde una base de datos, y aquí tenemos SQL Server, Access, Oracle. Bueno, entonces mira que aquí está MySQL, desde una base de datos MySQL. Entonces, simplemente tú abres aquí este wizard, este asistente, y él te va a pedir un conector. Entonces tú debes tener el conector. Ok, entonces tú le das a aceptar y tú le colocas ese conector y simplemente te traes la información. Uno puede traerse información aquí fácilmente en cuestión de segundos. Podemos hacer un ejercicio, por ejemplo, para traernos, si quieren lo hacemos, pero mira que el tema de la obtención de los datos es simplemente identificar qué base de datos es y colocarle las credenciales, o las credenciales que ya ustedes saben, el usuario, el password, el nombre, la dirección del servidor, y él de alguna forma ya tiene preestablecido muchas bases de datos. Hay unas API interesantes aquí para hacer temas de conexión, e incluso se puede conectar Excel a base de datos no estructuradas y también a tablas, por ejemplo, hacer web scraping, que es extraer información de la web, que es súper interesante. Y también todo el tema de, hay un concepto que se llama bueno, Power Pivot, que nos permite a nosotros también hacer todo el tema de modelos de datos. Entonces aquí tú puedes agregar tu modelo de datos y puedes hacer el tema de administración de datos aquí con el tema de modelos de datos. Él te pregunta que dónde está la tabla y tú construyes el modelo de datos y conectas cada una de las variables que quieras cruzar. Entonces digamos que es potente, es muy potente para ese tema de conexión. No sé si nos queda tiempo, Andrea, y hacemos un ejemplo con una conexión a los datos del Instituto Nacional de Salud para el COVID. Pues estamos cortos de tiempo. ¿Cómo estamos?
ustedes quieren lo podemos hacer también como para que miremos el tema de cómo nos conectamos cómo nos conectamos a una base de datos pública. Pero prácticamente todo este tema de conexiones es lo mismo, es simplemente que hay que tener un servidor y que ese servidor, digamos, hay unas tablas, hay unas credenciales para conectarse y hay unas diferentes formas para acceder a esa información. Entonces, digamos que es muy fácil. Si yo creo que sí vamos a hacer unos ejemplos con conexiones a bases de datos. Tanto a mí, por ejemplo, para conectarse con los datos del Instituto Nacional de Salud, hay una conexión que es tipo OData, que es este tipo de conexión. Miren que aquí hay de todo. Aquí está la de SAP HANA. Miren que está desde Azure, SQL Database de Azure, conexiones con Postgres, MySQL, Oracle, o sea, está todo, o por lo menos las más famosas. Aquí también hay lista de fuentes de OData. Entonces, cuando uno se conecta aquí a los datos de OData, uno puede extraer información, uno podría decirle si nosotros nosotros podríamos traer una información y con el URL de OData nos extraemos la información de los casos de, por ejemplo, de COVID, desde el inicio, que fue alrededor de marzo hasta hoy. Nos traemos todos los datos y los tenemos aquí en Excel. Aquí hacemos los cálculos y hacemos las mediciones, hacemos gráficos interesantes, todo lo podemos hacer. Esta es también una de las ventajas de tener Excel como una herramienta para el tema de cálculos. Para el tema de cálculo y para el tema de evaluaciones financieras de proyectos y estas cosas. Interesante la pregunta. Ahí no sé si le di respuesta como querías o quieres algo más. Por el momento sí, o sea, igual me gustaría tener, digamos, un poco más de conocimiento acerca del tema. El semestre pasado yo hice un proyecto más o menos así, una página web hacia el COVID y pues tenía que recuperar ciertos datos de la base de datos exactamente de salud, pues, y pues se me hacía un poquito complicado el tema ya de subir esos datos a mi base de datos que Okay. pues, cubría el servidor. O sea, la conexión ahora mismo con el Instituto Nacional de Salud, ahora el gobierno ha impulsado mucho el tema de datos libres. Está datoslibres.gov.co, el DANE lo mismo, hay mucha información sociodemográfica de todo, no solo del tema de salud, sino del tema de educación, de todo. Entonces, estas bases de datos tienen unos APIs que nos permiten a nosotros extraer información súper rápido, ya no es tan complejo como en el pasado. E incluso, te lo digo por experiencia propia, yo he utilizado la conexión con OData y me ha funcionado bien. Aquí tengo unos reportes en Power BI, he hecho conexiones con reportes en Tableau, me ha ido bien con ese tema y en Excel obviamente también he construido información, es dependiendo de lo que necesites y dependiendo de la información que necesites. Si lo tuyo, por ejemplo, es el tema de, por ejemplo, si quieres saber los metros cuadrados, cómo está el metro cuadrado por estrato en Bogotá, en Barranquilla, bueno, entonces te toca extraer información de páginas relacionadas con eso, porque ese es el input para tomar decisiones en cuanto al tema de evaluación del proyecto. En cuanto a lo que yo decía al principio, en cuanto al contexto del negocio. Por aquí pregunta Carmen Pérez, dice, ¿cuál es el horario del curso y la intensidad total? Asimismo, si certifican el curso. Claro que sí, este curso es certificado por la Universidad del Norte. Por tema de COVID, va a ser un curso virtual a través de una plataforma muy segura y muy justa que es Blackboard. Vamos a hacer un curso de 36 horas, martes, miércoles y jueves de 6 de la noche a 9 de la noche, empezando el próximo martes. En un precio supremamente económico para todo el valor que vas a recibir. Es importante, Carmen, este curso. Si quieres, nos regalas tus datos y vamos a estar en contacto contigo para darte más información de lo que tú necesites y ayudarte a
a todo este tema de cómo fácilmente también inscribirte y matricularte en el curso. No sé si tienes algo más que decir, Carmen. Si quieres, nos abres el micrófono y nos hablas un poco. Carmen. Ok, bueno, seguimos. Seguimos. Preguntas. No sé si quieres añadir algo más del curso, Patricia, quieras comentar, quieres de pronto hablar un poco más sobre qué es el SEC, cuál es ese interés que tiene el SEC de promover estos cursos y promover este conocimiento. Sí, Milton, bueno, si ya no vamos a continuar más con el contenido del curso, yo quiero agradecer a ti por todos estos valiosos aportes y a todos los asistentes que hoy se conectaron con nosotros. La misión del Centro de Educación Continuada es ofrecer estas experiencias de aprendizaje que a partir de la pandemia no han perdido su calidad en cuanto a contenido y a docentes. Como lo decía Milton, en esta plataforma en la que estamos, que es Blackboard, vamos a desarrollar las clases. Las clases se le envían a los participantes una vez finalicen para que las tengan y las puedan volver a repasar para llegar a la segunda sesión con la clase revisada si así lo prefieren. Por supuesto, estamos en constante variación y actualización de contenidos en nuestro portafolio. Con Milton tenemos un buen número de programas relacionados con Excel, como él también lo ha venido contando. Y bueno, para ampliar todos estos conceptos, queremos invitarlos a que conozcan y se inscriban a nuestro curso de Excel para Finanzas. Les voy a dejar aquí en el chat la página web del curso y una vez finalicemos la sesión, a todas las personas que se conectaron les enviaremos tanto la grabación de esta masterclass como toda la información del curso que empezamos el próximo martes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, muy bien. Así es. Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a todos. Recuerden que en el Centro de Educación Continuada siempre queremos brindar las mejores experiencias de aprendizaje. Excelente, muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo sé que vamos a aprender mucho juntos. Esta sería la cuarta vez que dicto el curso. Cada vez he ido colocándole más material para que las personas tengan una mejor cercanía con el tema del aprendizaje y con casos prácticos y casos reales que le van a permitir a ustedes desarrollar potencial en su compañía. Así es. Gracias, Patricia, gracias a todos. Están cordiales. Gracias, listo, nos vemos. Que estén muy bien. Chao.